Para esta charla quisiera darle la bienvenida a Marcela Guinaga, quien es nuestra gerente de sostenibilidad en Compartamos con Colombia. Marcela es economista de la Universidad del Rosario, tiene una especialización en políticas públicas y desarrollo de la Universidad de los Andes y máster de la Escuela de Asuntos Públicos de la Universidad de George Washington. Con más de 8 años de experiencia, se especializa en investigación, diseño, ejecución y seguimiento de proyectos de sostenibilidad o ASG y abastecimiento sostenible. Ha trabajado en sectores como el agroindustrial, consumo masivo, petróleo y gas, textil, farmacéutico y financiero. Antes de darle la palabra a Marcela, quiero agradecerles a todos ustedes por estar acá sumados con nosotros en esta charla, donde van a poder resolver todas sus dudas sobre esta circular de la superintendencia. Y además les queremos recordar nuevamente que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, @compartamoscol, donde vamos a estar también compartiendo otros insumos importantes. En los mails en donde ustedes se inscribieron van a poder recibir esta presentación que vamos a ver y algunos otros recursos que les vamos a compartir para su uso. Dicho eso, le doy la palabra a Marce y Marce, bienvenida y muchas gracias por el espacio. Muchas gracias, Dani. Buenos días a todos y a todas. Un gusto tenerlos acá en este espacio. El objetivo, como bien lo mencionó Daniela, es contarles un poco sobre la circular de la Superintendencia de Sociedades, contarles como a grandes rasgos de dónde viene esta circular, un poco del contexto y el marco normativo dentro del cual se desarrolla, y también un par de tips y mensajes claves de la superintendencia y lo que busca con esta circular. La idea es que les cuente un poco sobre el contexto de la circular y al final tengamos un espacio de preguntas para que ustedes puedan irlas guardando durante el desarrollo de la charla y pues al final podamos conversar sobre ellas. Entonces, un poco sobre el contexto normativo dentro del cual nace esta iniciativa de las supersociedades. Empieza desde pues la sostenibilidad como eje fundamental del contexto empresarial actual. Entonces, como ustedes bien conocen o si no conocen, las supersociedades vigila entidades empresariales en Colombia de distintos tamaños y también de distintos sectores. En las supersociedades no se encuentra el sector financiero, ya que el sector financiero está regulado o supervisado por la Superintendencia Financiera y tienen otro tipo como de recomendaciones, pero acá estas son para aquellas que no están vigiladas por la Superintendencia Financiera. Entonces, la sostenibilidad en el marco empresarial se ha vuelto fundamental, principalmente porque hay cambios en la demanda que han llevado a que las empresas empiecen a adoptar este tipo de prácticas. Entonces, por ejemplo, hoy en día, los millennials y la generación Z aumenta la demanda de productos más sostenibles y esta misma segmento de la población está dispuesta a pagar más por productos que demuestren que no tienen un impacto negativo en el medio ambiente o que sí lo tienen, pues están siendo mitigados y gestionados por las empresas. Lo mismo con los impactos sociales. En este sentido, cobra importancia porque los millennials y la generación Z están llegando a ser aproximadamente el 50% de la población y pues son la mitad que está moviendo la demanda por productos. Por otro lado, tenemos la gestión de riesgos, donde cada vez más las empresas se enfrentan a riesgos sociales y ambientales. O sea, esto no tiene nada que ver con si son sostenibles o no, simplemente el contexto actual las enfrenta a este tipo de riesgos climáticos, riesgos de pérdida de biodiversidad, riesgos, otro tipo de riesgos ambientales, pero también demandas de la población por condiciones sociales más justas, más equitativas, al mismo tiempo que una vigilancia mayor por el comportamiento de las empresas en términos de derechos humanos, entendiéndolo como sus prácticas sociales, salarios justos, seguridad y salud en el trabajo, relacionamiento con comunidades. Entonces, desde la perspectiva de la empresa, la sostenibilidad le permite gestionar los riesgos
y mitigar o prevenir que hayan pérdidas en la confianza de los consumidores, sanciones regulatorias o una disminución en el valor de la marca. Y por otro lado está todo el tema de competencia de empresas, y es aquellas empresas que adoptan una gestión sostenible son más competitivas, ya lo mencionamos por el lado de capturar la demanda, pero también son más atractivas para los inversionistas y pueden acceder a nuevos mercados. Entonces, hoy en día, por ejemplo, los inversionistas están enfocándose en la sostenibilidad, y el 85% de los inversionistas, por ejemplo, en 2020 consideraron criterios ASG en sus inversiones. Además, los bancos, que son pues el canal a través del que se financia la economía, monitorean, el 99% de los bancos monitorean sus inversiones frente al desempeño en temas de sostenibilidad. Entonces, por un lado tenemos que esto se ha vuelto un tema importante para las empresas. Pero por otro lado, el contexto global. O sea, globalmente hay iniciativas que están empujando no solamente a la sociedad y a los gobiernos, sino a las empresas a adoptar prácticas sostenibles. Entonces, un par de iniciativas globales, por mencionar algunas, está la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que creo que todos podemos conocerla, y es el plan de acción adoptado por la ONU en 2015 para cumplir con 17 objetivos de desarrollo que pretenden proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos antes de 2030. Entonces, muchas de las empresas que están más adelantadas en sostenibilidad, lo que están buscando es alinear sus acciones con el logro de estos objetivos. Por otro lado está el Acuerdo de París, que es el tratado internacional que se también desarrolló en 2015 para la reducción del calentamiento global, buscando que haya un aumento de menos de 2 grados centígrados en la temperatura global, y idealmente 1.5 en comparación con los niveles preindustriales. Hoy en día se sabe que el 1.5 no lo vamos a alcanzar, pero la apuesta, teniendo en cuenta que esta primera meta pues se está yendo, es que todos como sociedad, los países, los gobiernos, las entidades multilaterales, las empresas, empiecen a adoptar prácticas que nos lleven a lograr la meta del 2 grados centígrados. Están las directrices de la OCDE, que esto ya está un poco más orientado al comportamiento de las empresas y su relación con los derechos humanos. Entonces, son un par de recomendaciones para que las empresas entiendan que dentro de su actuar hay una responsabilidad, no de asegurar derechos humanos, porque los estados aseguran derechos humanos, pero sí de respetar los derechos de las personas con las que se relacionan. Personas pueden ser los trabajadores, pero también las personas de las comunidades, y también las personas, pues, clientes. Entonces, desde la OCDE ya existen unas recomendaciones frente al actuar de las empresas. Y por último, tenemos las normas contables emitidas por la Junta Internacional de Normas de Sostenibilidad, que están estableciendo directrices para la presentación de informes, de información contable también relacionada con la sostenibilidad. Entonces, estas normas NIF son súper importantes porque el propósito es estandarizar la información contable a nivel global, y desde esta estandarización ya se está hablando de estandarizar el comportamiento de las empresas o el reporte del comportamiento de las empresas frente a la sostenibilidad. Y esto está impulsando a que, para que los países puedan como funcionar dentro de esta globalización y esta estandarización, se adopten rápidamente estas normas. Este contexto global, en últimas, en Colombia ha resultado en leyes e iniciativas para que se adopten las prácticas sostenibles. Acá un par, no voy a entrar en detalle, pero es para contarles que hace aproximadamente 10 años Colombia ha empezado a legislar, ha empezado a generar estrategias a nivel estatal para que las empresas colombianas y en general la sociedad colombiana
pueda adoptar prácticas sostenibles. Nosotros somos un país que juega un papel fundamental tanto en el cambio climático como en la biodiversidad, no desde la mitigación necesariamente porque no somos un país que emite mucho, pero sí somos un país que está expuesto y es vulnerable altamente a los cambios del clima, a la variabilidad climática. Entonces, poder adaptarnos a estos cambios es fundamental y por eso desde, esto no es de este gobierno, sino desde el gobierno, el último gobierno de Juan Manuel Santos, el último periodo, se ha venido incorporando sistemáticamente en los planes de desarrollo directrices para que pues Colombia pueda adaptarse y adoptar mejores prácticas que le permitan pues navegar el panorama global en términos de sostenibilidad. Dentro de la normativa o dentro de este tipo de iniciativas hay una que va muy avanzada en el sector financiero y es el reporte de sostenibilidad integrando criterios, integrando estándares SASB y GRI, que básicamente lo que hacen es tener un lenguaje estándar para comunicar los impactos sociales, ambientales y de gobernanza. En el sector financiero esto ya es obligatorio. Ya año a año las empresas que hacen parte del sector financiero tienen que reportar sus acciones en materia de sostenibilidad y se espera que este tipo de regulación o este tipo de cambios empiece a migrar a otros sectores de la economía. Entonces, dicho esto, desde el contexto global hasta pues el contexto local en Colombia, la regulación y las leyes vienen cambiando y se espera que sigan cambiando a regulaciones más estrictas. Entonces, los compromisos internacionales de Colombia, como les contaba, hace parte de, pues, es signatario del Acuerdo de París, tiene una política para la implementación de la Agenda 2030, es parte de la OCDE. Entonces, todas estas entidades, organismos internacionales, lo que hacen es expedir estas recomendaciones, pero uno como parte de ese contexto, pues empieza a aplicarlas. También hay una presión social empresarial por adoptar mejores prácticas en materia de sostenibilidad. Entonces, no solamente porque hay una conciencia de parte de la demanda, sino que los inversionistas cada vez más están interesados en apoyar empresas que impulsen a las compañías a adoptar prácticas sostenibles. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en Colombia la regulación en este momento es más estricta para el sector financiero y en esa medida va a haber un efecto cascada porque el sector financiero va a tener que empezar a fortalecer sus portafolios sostenibles solamente o a través de la financiación de proyectos sostenibles. Por eso también desde el sector financiero va a empezar a incrementar esa demanda de información. Por otra parte, los riesgos ambientales y sociales van a seguir aumentando. Colombia es un país, como les comenté, altamente vulnerable al cambio climático y a la pérdida de biodiversidad. Entonces, es de esperarse que la legislación más estricta en términos de adaptación y biodiversidad empiece a aparecer en Colombia. Y también pues nosotros vivimos en un país con conflicto social. Eh, por ejemplo, lo vemos en proyectos extractivos, donde este tipo de relación empresa-comunidad también genera un riesgo en doble vía que necesita ser mitigado y gestionado a través de estrategias de sostenibilidad. Por otro lado, lo que les contaba al principio, las empresas que son más sostenibles o que adoptan prácticas de sostenibilidad son más competitivas, tienen más oportunidades. Y las tendencias globales, hoy en día lo estamos viendo, el cambio climático está afectándonos a nivel global. Estamos viendo inundaciones en Europa, olas de calor todavía en América, en Sudamérica las temperaturas pues están rompiendo récords. Entonces, el llamado después de estos fenómenos es a endurecer la regulación y las normas para poder mitigar pues los impactos negativos. Simplemente para seguir hablando o darles un ejemplo de
cómo se ve el panorama hoy en día. Si lo miramos desde los riesgos, el Foro Económico Mundial nos dice que los riesgos a 2 años van a ser de distinta naturaleza, mayoritariamente ambientales y sociales. Entonces tenemos, por ejemplo, eventos climáticos extremos, polarización de la sociedad, migración involuntaria, falta de oportunidades económicas, polución como los riesgos más probables durante los siguientes 2 años, y este mismo ejercicio se hace para 10 años y podemos ver que entre los 5 primeros, 4 son riesgos relacionados con temas ambientales. Entonces, los eventos climáticos extremos van a seguir siendo relevantes, pero también van a haber cambios críticos en los sistemas de la Tierra, pérdida de biodiversidad y escasez de los recursos naturales. Entonces, esto solamente para decirles que el contexto nos va a seguir llevando a una regulación un poco más estricta y de pronto un poco más, va a haber más regulación para pues gestionar la sostenibilidad desde el entorno empresarial. Entonces, ya dentro de este contexto, ¿qué nos está pidiendo la Superintendencia de Sociedades? O sea, la Superintendencia entiende este contexto y dice, como vigilante en Colombia, ¿cómo promuevo esto en las empresas? Entonces, guiada por los 6 principios que les presento acá, lo que quiere la Superintendencia es que hayan empresas socialmente responsables y más sostenibles. Entonces, digamos, el objetivo para ellos de hacer esta recomendación no es solamente hacer la recomendación y ya, sino que les permita actuar oportunamente frente al desempeño de las empresas. Entonces, que le permita prevenir, mitigar y corregir incumplimientos normativos y sus consecuencias en términos ASG, ambientales, sociales y de gobernanza, que pueda comparar la información entre una empresa y otra y comprender los cambios que se producen respecto a los impactos generados en las entidades empresariales, que se consideren todos los aspectos de la sostenibilidad, que no solamente se hable de temas ambientales, sino que se hable de temas sociales de parte de las entidades empresariales y también entender cómo los grupos de interés se ven afectados por esta gestión en estos temas. Por otro lado, buscan que en la gestión de la sostenibilidad de las empresas se hable con los grupos de interés, de nuevo, que se involucren a estas partes interesadas, pueden ser los clientes, los accionistas, los trabajadores, pero también que haya un diálogo con los empresarios, otros empresarios, con los académicos que entienden más la complejidad de estos retos sociales ambientales, y con las organizaciones de la sociedad civil para que no solamente hayan estrategias desde el sector empresarial, sino que estas estrategias pues sean basadas en la ciencia, pero también estén alineadas con las necesidades particulares pues de la sociedad. Por otro lado, buscan que la información sea verificable y que se pueda corroborar la misma cuando se presente. Y por último, buscan promover la transparencia y que se divulgue el desempeño en sostenibilidad de las empresas. Y la transparencia va atada a no solamente comunicar la sostenibilidad desde lo bueno, esto es lo bueno que estamos haciendo y queremos brillar, sino hacer un ejercicio de autoevaluación e identificar qué estamos haciendo mal como empresa o qué podríamos hacer mejor o dónde estamos teniendo impactos negativos y la manera en que estamos trabajando para mitigarlos. Creo que al final el tema de reporte de sostenibilidad no se trata de pintar un dibujo perfecto, sino hacer un ejercicio de autoevaluación y transparencia. Eso es lo que más se valora por parte de los reguladores, pero también de los stakeholders y de los inversionistas, porque ellos saben que las empresas tienen impactos negativos. Todos tenemos impactos negativos y en la medida en que seamos transparentes, genera mayor confianza con estos grupos de interés. Entonces, ya entendiendo lo que busca la superintendencia, ¿a quién aplica esta recomendación?
Entonces, la superintendencia hoy en día ha puesto un ámbito de aplicación para esta circular, y cuando uno toma el total de empresas de las supersociedades, se estima que más del 35% de las entidades vigiladas cumplen con el ámbito de aplicación de la circular. Entonces, ¿cuál es el ámbito de aplicación? Por un lado, está una regla general que dice que aquellas empresas que tengan ingresos totales o activos mayores o iguales a 40.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes a 31 de diciembre del año anterior, es decir, si yo voy a reportar en 2025-2024, serían las que tengan ese ingreso en 2024, deberían acoger estas recomendaciones o se les recomienda hacer este tipo de reporte. También tenemos unas recomendaciones sectoriales. Por un lado, el sector minero energético, entendido como actividades relacionadas con energías y recursos no renovables, tales como energía eléctrica, minería, hidrocarburos, entre otros, y que tengan ingresos totales mayores o iguales a 30.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Lo mismo para el sector manufactura, entendida como la transformación mecánica o química de sustancias orgánicas e inorgánicas en productos nuevos, elaborados bien sea a mano o con maquinaria, aplica el mismo umbral de ingresos. En el sector de la construcción, en la producción de materiales y suministros para construcción, en el sector turismo, actividades económicas identificadas con códigos CIU específicos, digamos que acá hay una lista un poco más acotada que los invitaría a revisar en la circular. Hay unos códigos especiales de actividades relacionadas con el turismo que se les hace esta recomendación. Y por último tenemos el sector de tecnología, información y comunicaciones, que para el desarrollo de su objeto social sea indispensable el uso, creación o comercialización de tecnologías de la información y comunicaciones y que tengan otra vez de nuevo el ingreso mayor o igual a 30.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Listo. Entonces, ya después de entender por qué lo están haciendo, para quién aplica esta recomendación, hablemos del qué nos están pidiendo. Entonces, básicamente lo que pide la circular es promover la sostenibilidad a través de informes de sostenibilidad. Entonces, uno podría pensar, lo que tengo que hacer como empresa es un informe y ya, pero un informe es un medio, es un resultado de otros ejercicios que uno como compañía debe hacer para tener un reporte que permita no solo tener el documento, sino estos criterios de ser transparente, de ser comparable, de ser verificable y pues tener un informe que sea útil también para la organización. Entonces, el primer paso como empresa es hacer una debida diligencia de la organización, o sea, de la operación propia, pero también de las relaciones comerciales que tiene la empresa. ¿Qué significa hacer una debida diligencia? Se refiere a identificar y evaluar los impactos negativos y positivos también, reales y potenciales, de las operaciones y las relaciones de negocio. Entonces, un ejemplo, esto puede sonar un poco abstracto, pero ¿a qué se refiere evaluar, identificar y evaluar? Si yo como empresa, no sé, tengo una fábrica, la fábrica, no sé, emite gases de efecto invernadero porque yo utilizo combustibles fósiles para procesos que requieren calor, no sé, tengo que hacer lavado de materiales que resultan en efluentes, y esos son los impactos de mi operación. Eso es lo que yo estoy generando. Pero también, ¿qué pasa con esos efluentes y con esos gases de efecto invernadero? El ejercicio acá, la debida diligencia, es ver también cómo está afectando, no sé, a las comunidades que hay, a los alrededores, los efluentes, o a la calidad del aire de la zona donde estoy operando. Eso se refiere a la debida diligencia. Lo mismo en temas sociales. En temas sociales, puedo pensarlo como cómo estoy yo trabajando o cuáles son las condiciones de mis trabajadores, tienen la seguridad y salud en el trabajo pues acertada para el desarrollo de la operación, estoy pagando salarios justos,
estoy cumpliendo con la reglamentación en términos de horas de trabajo, pero también eso es en mi operación, pero ¿qué pasa de pronto con mi proveedor? Mi proveedor está trabajando con personas que no están en situación de, no sé, trabajo infantil, trabajo forzoso, les están pagando horas justas, están trabajando las horas que tienen que trabajar. Entonces, la debida diligencia es básicamente entender mi operación y la de mis relaciones de negocio, cómo pueden afectar a las personas y al planeta. Después de que yo identifico estos impactos, lo que tengo que hacer es implementar un plan para prevenir, mitigar y remediar estos impactos. Generalmente esto se materializa en una estrategia de sostenibilidad y esa estrategia de sostenibilidad va acorde con lo que yo he identificado. Porque, ¿qué pasa? Muchas veces yo, cuando empiezo a hacer un reporte y entiendo que tengo que hacer un reporte, lo que hago es tomar el de otro y usar sus contenidos y acoplarlos para mí, pero no necesariamente lo que está reportando una empresa es lo que yo necesito reportar y es relevante para mí. Entonces, de ahí la importancia de entender, de nuevo, los impactos, cómo los mitigo y los prevengo, que es la estrategia, y luego sí que voy a contar sobre esta estrategia y qué estándar voy a usar para hablar de ese desempeño frente a la estrategia. Acá ya es el tercer paso, donde elegimos el estándar de sostenibilidad. De nuevo, pasa mucho que a uno le dicen, tengo que usar GRI, tengo que usar SASB, tengo que usar TCFD, porque es de lo que todo el mundo está hablando, pero no es solamente coger un estándar y escribirlo frente a lo que nos piden, sino entender si ese estándar está reflejando mi desempeño y si es el adecuado para mi empresa. Y en este sentido, el reporte también necesita de la asignación de unos responsables dentro de la compañía para hacerle seguimiento a lo que se va a reportar. Entonces, mucho del dolor que tienen las empresas hoy en día es que les dicen, tienen que hacer un reporte, le llega una persona y nadie más en la empresa sabe qué es el reporte y quién tiene que reportar. Eso saldrá por arte de magia. Entonces, importante, antes de empezar a hacer un reporte, o lo ideal es que podamos identificar los responsables y que el reporte sea un producto del que todos son responsables y no solamente un área. Y por último, ya cuando yo tengo estos tres pasos, sí puedo elaborar y divulgar el reporte. O es lo ideal. Digamos que cuando uno empieza a hacer el reporte por hacerlo, uno se da cuenta, primero que se vuelve un dolor de cabeza, no le encuentra sentido, es difícil, pero cuando se entiende que el reporte es un medio y no un fin, o sea, es el medio a través del cual la superintendencia, en este caso, nos está invitando a tener prácticas más sostenibles, pues el reporte pasa a ser como a segundo plano, porque entiendo que debo generar unas capacidades dentro de mi empresa antes de hacer el reporte. Y acá, digamos que lo que pide explícitamente la superintendencia es que se haga un reporte de sostenibilidad y se divulgue a través de los canales de comunicación de las empresas. De nuevo, con estos tres pasos, digamos que estos tres pasos también los menciona la superintendencia cuando ellos dicen, esperamos que este informe incluya estas tres cosas, es porque básicamente es un proceso. Y si se hace en el proceso, pues el reporte al final va a reflejar estos tres pasos. Listo. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de aproximarse a este tipo de retos que nos está poniendo la superintendencia, pero en últimas el contexto en el que se están desenvolviendo las empresas? Es importante entender que la gestión de la sostenibilidad no es un informe. Lo que les digo, el informe es el resultado de la gestión, pero la gestión en sí misma es un proceso de mejora permanente y continua. Y es un ciclo que se va retroalimentando. Entonces, empieza por entender dónde estoy, cuál es la madurez de mi organización frente a la sostenibilidad, cuáles son las mejores prácticas en mi sector, las prácticas que le sirven a Amazon no son necesariamente las prácticas que le sirven a Nestlé. Entonces, es importante entender cuál es el referente para mí y qué es lo que yo debería estar gestionando dentro de mi contexto.
Lo segundo es entender los temas más importantes. Después de que yo sé dónde estoy y quiénes son mis referentes, puedo hacer el análisis de identificar mis propios temas importantes, cuáles son mis impactos, cuáles son mis riesgos y cuáles son mis oportunidades en materia de sostenibilidad, entendida como temas ambientales, sociales y de gobernanza. Y pues cuáles voy a priorizar dentro de mi gestión, porque no puedo gestionar todo. Lo tercero es involucrar a los grupos de interés. Entonces, yo identifico lo que es importante, pero dentro de esa conversación también debo involucrar a los grupos de interés para saber desde su perspectiva cómo se están viendo impactados por mi gestión, y también generar una conexión entre lo que yo voy a hacer y lo que necesitan el contexto de mí. Y cómo también, no solamente lo que necesitan, sino cómo podemos generar sinergias y colaboraciones entre la empresa y los grupos de interés. Después de que yo identifico qué necesito hacer, y que es básicamente 1, 2 y 3, 4 es hacer la estrategia de sostenibilidad. ¿Cómo lo voy a gestionar? ¿Qué recursos necesito? ¿Quién es responsable de esto? ¿Cuáles son las iniciativas que voy a hacer? Entonces, en el segundo, en el cuarto momento, o sea, las primeras, yo le digo lo primero como sentar bases, 1, 2 y 3 es sentar bases, 4 es hacer, y 5 es monitorear. Entonces, en 4 yo identifico la estrategia, y en el reporte es básicamente un elemento más de la sostenibilidad, que es informar a mis grupos de interés cómo se ve mi gestión, inversionistas, clientes, accionistas, empleados, comunidades, pero también es un instrumento para yo poder monitorear mi desempeño. Cuando yo entiendo que el reporte no es un documento que me piden por obligación, sino una herramienta de gestión, es mucho más ameno el trabajo, pero también es mucho más útil el documento. Entonces, en esa misma lógica, yo de nuevo, cuando ya tengo los resultados de un informe, puedo en 2 años, en 3 años, diagnosticarme, ver cómo ha sido mi desempeño, referenciar, porque esto va cambiando todo el tiempo. Entonces, ver qué están haciendo los líderes de mi sector globales en temas de sostenibilidad, ver si los temas que estoy gestionando siguen siendo relevantes, hablar de nuevo con los grupos de interés y modificar la estrategia. Por eso es un ciclo continuo. Listo. Y digamos que la invitación desde Compartamos es, primero, antes de lanzarse a hacer un informe de sostenibilidad y sentir la presión por cumplir con la regulación o la recomendación, en este caso de la superintendencia, conozcan el nivel de madurez de su organización, sepan dónde están. Cuando yo hablo de este círculo, muchas ya pasaron por 2, o sea, ya tienen un análisis de materialidad, pero todavía no tienen una estrategia, o tienen una estrategia que viene de hace 4 años, pero sienten que ya no funciona, ya tienen algunas bases con sus grupos de interés, ya han hecho reportes antes, pero las necesidades frente a qué se necesita hacer en términos de sostenibilidad van a depender de cada organización. Entonces, el primer paso, conozcan el nivel de madurez, qué necesitan, dónde están, qué han hecho, qué necesitan hacer, y de ahí en adelante establezcan un plan. Nosotros desde Compartamos hemos desarrollado una herramienta de autodiagnóstico a la que pueden acceder con este código QR, donde con 10 preguntas, 10 preguntas y algunas de identificación, pueden en 4 minutos entender un poco dónde está su nivel de sostenibilidad y ver qué necesitan pues hacia adelante. Entonces, la invitación, hagan el autodiagnóstico para que puedan conocer el estado actual de su organización. Listo. Y ya eso sería sobre la superintendencia y su circular. No sé si tengan preguntas, inquietudes sobre lo que les acabo de comentar. ¿Quieren que me devuelva algún punto de la presentación?
Yo creo que recordarles a todos que esta herramienta del autodiagnóstico es completamente gratuita. Solo deben ingresar al código QR que les mandamos. También a su mail les vamos a mandar el link del autodiagnóstico para que puedan también revisarlo con sus equipos y así entender en qué nivel de madurez, como mencionaba Marce, está su organización. No sé si tengan alguna pregunta, alguna claridad que quisieran que aprovecháramos para socializar, pero en general toda la información les va a llegar a su mail. Como lo mencionamos, este video lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube y ahí van a poder encontrar toda la información. Creo que no hay más preguntas. Por acá dicen en el chat, gracias Marcela por la información suministrada, muy útil. Muchísimas gracias Claudia por el mensaje. Para nosotros lo más importante es poder compartir esta información con todas las organizaciones, entidades, empresas que están gestionando su sostenibilidad y quieren entender también cómo están las regulaciones con respecto a esa gestión. Si no hay más preguntas, entonces recuerden que les vamos a enviar toda la información al mail con el que se registraron y este video va a quedar subido en nuestro canal de YouTube para que puedan consultarlo con sus equipos o volver a ella para resolver cualquier duda que les pueda surgir en el futuro. También dejamos el mail de Marcela disponible para ustedes para que puedan compartir cualquier duda, oportunidad de trabajo que vean y podamos apoyarlos en su gestión de la sostenibilidad. No siendo más, quiero agradecerles a todos por su participación, especialmente a Marcela por darnos toda la información para poder entender cómo avanzar en nuestra gestión de la sostenibilidad. Les agradezco a todos por su tiempo y esperamos podernos ver prontamente en otra charla compartamos sobre temas de sostenibilidad. Muchas gracias a todas y todos.